un recorrido por esta noción tan linda y tan abusada como la de libertad. Quería traerles hoy, queridos amigos, una brevísima reflexión sobre un aspecto de la libertad, porque cuando hemos hablado, como decía Facundo en Vaya a Laburar, de la libertad, y siempre hablamos de la libertad, no sé, en Kant, en Spinoza. Entonces yo ahí me di cuenta de lo siguiente: casi todos los filósofos, o prácticamente todos los filósofos, desde, uno puede decir, Platón en adelante, hablaron de la libertad. Sí. Apareció la libertad, digo, Platón, Aristóteles, Epicuro, bueno, la Edad Media ni hablar, ¿no? Toda la Edad Media la disputa entre el libre albedrío o el determinismo, y ni hablar los filósofos modernos, ¿no? Porque la libertad de los filósofos modernos aparece allí en el centro, ¿no? De la discusión. Y entonces quería señalar simplemente tres concepciones de la libertad y luego hacer una brevísima reflexión sobre si la libertad hoy está en crisis, y por eso es que han aparecido otras palabras como libertario para hablar de libertad. Ajá. Entonces, la primera de las consideraciones que quería señalar es algo que aquí se conversó, que lo traía Facu, que es que la libertad puede entenderse, o se ha entendido, y estoy leyendo Diccionario de Ferrater Mora de Filosofía, para dar la fuente, puede ser entendida como una libertad natural, ¿no? Libertad natural, ¿qué quiere decir esto? Cuando, efectivamente, no podemos sustraernos a un orden cósmico predeterminado, invariable, ¿no? O mejor dicho, a un orden forzoso, ¿no? Es decir, las cosas son ineluctablemente de este modo y no pueden ser de otro modo. Y allí aparecen los héroes trágicos, ¿no? Aquellos que quieren sustraerse al destino de las tragedias, claro. Y efectivamente pagan con su vida. Y son, en rigor, los únicos, si uno se pone a pensar, que son libres. Porque son aquellos que intentan desafiar el destino. Pensemos en Edipo, pensemos en Prometeo, pensemos en Prometeo. Quieren desafiar el destino y pagan con su vida, sí. Y pagan con un castigo. Porque hay una legalidad, el cosmos, la naturaleza, la providencia. Algo que es superior, ¿viste? Algo que es superior, sí. Y uno no puede sustraerse de eso. Bueno, esa concepción de libertad es una concepción clásica, es una concepción que aparece en el arte, que aparece en la literatura, que aparece en la mitología, desde luego, que aparece en los grandes textos religiosos, ¿no? Digamos, en las religiones aparece. Es un concepto de libertad. La libertad entendida a partir de una fuerza, de una legalidad que nos trasciende y de la cual no podemos sustraernos. Luego podemos hablar de otro concepto de libertad, vinculado a lo social o lo político. Y acá se empieza a complejizar, ¿no? ¿Por qué sería la libertad vinculada a lo social o a lo político? ¿Es la misma esa libertad la de un griego que estaba destinado, si era hombre, varón, ateniense? Libre, ¿no? Si era libre, efectivamente, Jorge. Es decir, si no estaba sujeto, si no era esclavo, si era propietario, además. No han cambiado mucho las cosas, igual. Sí, no. Si era propietario, tiene que ver entonces, es la misma esa libertad que la libertad que hoy decimos se practica en los países del occidente, ¿no? Es la misma la libertad, es el mismo concepto de libertad. No, claramente no es el mismo. Y aquí sí, cuando hablamos de la libertad en un sentido social o político, debemos pensar en una libertad concebida primariamente como autonomía o como independencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo somos autónomos? ¿O a partir de qué pensar la autonomía? Es algo que también hoy traía Facu, ¿no? Si somos libres e iguales por naturaleza, como nos dicen los filósofos modernos desde Hobbes en adelante, si todos nacemos libres e iguales por naturaleza, ¿cómo construimos un orden en el que cada una pueda gozar de su libertad? Bueno, tenemos que pensar ahí la libertad no como algo privativo de la voluntad personal, sino como algo que nos trasciende, pero además compartimos. O bien, de poner nuestras libertades en el mismo sentido que la depone el otro, y que haya alguien que haga de árbitro, o bien que haya algo del orden de lo colectivo que tutele el bien común, en donde solo seamos libres si ese órgano es el que hace, una vez más, de árbitro y consagra los derechos individuales. Claro. Somos libres cuando cumplimos la ley que voluntaria y libremente nos hemos dado.
nos los representantes del pueblo reunidos en Convención General Constituyente. Ese gesto fundacional, de eso que ustedes bien traían hoy, de la patria. Y a partir de allí, ese gesto de la voluntad va a construir un orden. Ese orden nos hará libres. Ahora, ¿Para qué nos independizamos? Sino para ser libres. Claro, pero ese orden de pronto, leído de esta manera, que es la libertad implica la igualdad de oportunidades, 24 de febrero de 1946, hace que salte todo por los aires, en serio. Pero ¿cómo? Si yo tengo 2 millones de hectáreas y soy mucho más libre que vos, que no tenés nada. Sos mucho más libre porque vos tenés una concepción, te diría alguien, que cree que el individuo preexiste a lo colectivo. Exactamente. Entonces vos estás antes de la patria, Jorge, porque tenés muchas hectáreas, yo no tengo ninguna. Claro. Yo apenas puedo pagar mi alquiler. Bueno. Entonces tiene que haber... ahí hay dos concepciones y eso es inevitable, que hay que explicitarlo. Para los liberales tradicionales, el individuo preexiste al colectivo. Para otras tradiciones, quizás uno podría pensar democráticas o republicanas, en el sentido genuino de la palabra república, bueno, solamente puede haber derechos individuales si hay algo del orden de lo colectivo que garantice esos derechos. Exactamente. ¿No? Y ahí sí, la igualdad va a estar por encima de la libertad, ¿no? Exactamente, pero la igualdad y la libertad van a necesitar que la fraternidad contribuya a que el pacto social permanezca. Totalmente. O sea, señor Martínez de Dios, no le hablamos solamente a usted, le hablamos también a Lisandro de la Torre, ¿viste? Totalmente, absolutamente. A Bartolomé Mitre, caramba. Claro, absolutamente. En libertad, igualdad y fraternidad, si no guillotina. Los jacobinos. Bueno, pero introdujeron los franceses, ¿no? Con esos 3 conceptos introdujeron algo que iba a ser clave para el siglo XIX y para el siglo XX, ¿no? ¿De qué lado se para uno? ¿Del lado de la igualdad o del lado de la libertad? Esa es una disputa que aparece en Tocqueville, que aparece en un montón de filósofos. Depende, ¿no? si yo hablo con Alemania o si hablo con Argelia. Claro, exacto. ¿De qué lado uno se para? Claro. Bueno, digo, en este sentido, todo lo que estamos diciendo, más allá de no echarle luz, sino todo lo contrario, oscurecer eso que queríamos iluminar, que es el concepto de libertad, lo que señala es que efectivamente la libertad nunca se puede dar en términos ni absolutos ni claros. No hay una definición de libertad. La libertad no es una a priori, ¿no? Me parece. Ahí está, la libertad no es una a priori, no es que postulamos la libertad y de allí se deduce todo de un modo claro y distinto. No, la libertad es algo que se disputa y algo que se conquista, me parece, en una sociedad. La diferencia, la distinción que vos hiciste entre aquellos que parten del individuo preexistente a la comunidad o aquellos que sostienen que la comunidad es el que le da el rango de ciudadanos, sujeto, etcétera, a cada uno de nosotros, también se deriva esa diferencia, ¿no? Claro. El tema de que hay algo inherente, preexistente a la comunidad y aquella otra concepción que dice, no, tus derechos, tus libertades son otorgados por la comunidad. Bueno, pero sea trágicamente en una situación del siglo XVI, que es la de la conquista, por ejemplo. Claro. La conquista se manifiesta de una manera tan bruta que hasta dentro de la misma Santa Madre Iglesia genera posturas que son a tal punto confrontativas que por el lado de los jesuitas, así como Bartolomé de las Casas sostiene que los indios tienen alma, no así los negros, porque alguien tiene que laburar, claro. Va a ser un jesuita el que establezca que una vez desaparecido el poder del rey por la prisión del rey, ¿Qué pasa con el poder? Que abran los cabildos. ¿Qué pasa? Vuelve al pueblo. Vuelve al pueblo. Exactamente, vuelvo al pueblo. Porque ahí está porque esa es la fuente legítima. Esa es la fuente legítima, exactamente. De eso, de nuestra libertad. Pero en la concepción española y católica, el pueblo es el depositante de la voluntad y la soberanía y la elección y la decisión, y no los individuos. Claro. Hay diferencia. Ahora, si vos le vas a preguntar a un británico en ese mismo siglo... Fue un solo jesuita que estuvo igual, ¿no? Yo me acuerdo del apellido pero... Los británicos te podrían dar una otra versión, y quiénes fueron los que triunfaron, digo, ¿no? Cromwell, Locke y aquellos que construyeron esa idea de la conquista negra española. El libertario supone que los cúmulos de libertad ya están definidos.
que son inherentes preexistentes a la sociedad, ¿no? Que tratan de la libertad, como decía Locke, es la libertad de movimiento, Sí. La propiedad, la hacienda y el derecho a heredar. Es más, hablaba de libertad como habla de possession, ¿no? Esa es la palabra que claro, usa en el que es lo segundo mismo que ensayo. vida para él. Exacto. Bueno, por eso- Facu, es fundamental eso, Es vida, vida. propiedad, hacienda y derecho a heredar. Sí, todo libertad, propiedad y todo es vida y autopreservación, ¿no? No trespasen el cartel que te autoriza a matarle un tiro en la frente al tipo que cruza la alambrada de tu terrenito, es eso. Pero aún así, Es eso. la libertad de Locke no es libertaria porque No. está atravesado por la razón natural, Absolutamente, digamos, ¿no? el derecho Que natural. es justamente lo que invalida lo que acaba de decir Jorge. La razón es la que me dice que si alguien traspasa algo sin permiso, una propiedad, un cerco, o se lleva algo que no le pertenece, ha violado la ley natural Exacto. de la razón y Declara vivir con perdió otras reglas que a las del género humano. pero ¿no? perdió humanidad. Exacto. Y si perdió una humanidad es un animal. Y si es un animal, al menos en ese siglo XVI, XVII, Sí. se puede matar. Por ejemplo, en julio de 2020, no de California, el animal violó la legalidad de no quedarse quieto cuando lo están corriendo 5 tipos armados. Claro. Bueno, lo asfixia. Claro, absolutamente. La vida no vale nada. Y siguiendo con la libertad, les quería traer una reflexión que hace un filósofo surcoreano alemán, ¿no? Que es Qué difícil, qué difícil. eso, ¿no? Que se llama Han, digo, porque siempre después mandan mensajes diciendo que yo no digo bien los nombres o que no los deletreo. No los voy a deletrear. Byung-Chul Han. Busquen, googleen Han, H-A-N. ¿Han no sería el nombre de pila ahí? Byung-Chul Han. No sé, digo, no sé cómo. Me parece que Byung es el patronímico. El patronímico puede ser, y Han el nombre de pila. Y Han el nombre de claro, pila, bueno, sí. pues ponen Han, Pues filosofía, si no, rápidamente va a ser coreano. después Hans. Y se lo convierte en un alemán pleno. Claro. Karl Hans Rummenigge. Y Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano alemán que se fue a Alemania muy joven a estudiar metalmecánica porque laburaba, era obrero, y allí se encontró con la literatura y, bueno, y vio que la filosofía le daba quizás más libertad que la metalmecánica en sus días y en sus noches. En coreano se dice la filosofía garpa. Más plata ya tengo, digo. Claro. Dice efectivamente que vivimos una época de crisis de libertad. Y quería traer esto porque me parece muy interesante, ¿no? Vivimos una época en la que creemos que no somos un sujeto sometido, ¿no? Sino que somos un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa, ¿no? Y efectivamente lo que señala Han es que vivimos una época en la que creemos, si tenemos ciertas posibilidades en la sociedad contemporánea, que podemos elegir nuestras condiciones de trabajo, que podemos elegir nuestro destino, vamos. Nuestro destino. Iba a decir la comida a través de una aplicación, cosas más mundanas, pero que también van, digo, de la mano. Y podemos elegir nuestro destino, efectivamente, Jorge, ¿no? Y efectivamente lo que dice Han es que vivimos una época caracterizada por como él dice, el you can, el tú puedes, el poder hacer. Esta lógica de las sociedades neoliberales, en donde nos han dicho que hay que vivir aprender a vivir en la incertidumbre, y todos podemos convertirnos en emprendedores, todos podemos convertirnos en la tierra de las oportunidades, claro, nuestros propios jefes, etcétera, ¿no? Y aparece acá la idea, también una idea bastardeada de el proyecto de vida, ¿no? O del proyecto vital, como lo entendía, no sé, si uno se pone a pensar en Heidegger o incluso Sartre en el siglo XX, ¿no? En el sentido de la existencia está abierta a sus posibilidades, o no importa lo que hayan hecho con uno, no importa lo que uno haga con las cosas, a los Sartre, así como la existencia, los caminos de la libertad, ¿no? Los caminos de la libertad, para decirlo en términos de Sartre. Y esta época efectivamente coloca la facultad del poder hacer, la libertad, como justamente esto que aparece todo el tiempo desde el marketing, pero también empieza a aparecer en expresiones políticas, y los libertarios, creo, recogen esto, la idea de que ¿para qué está el Estado? El Estado te va a limitar, tu jefe te va a limitar, vos podés hacer lo que quieras, la política es una casta, vos podés hacer lo que vos quieras con tu vida, el poder hacer. Y efectivamente lo que dice Byung-Chul Han es que toda esta
todo este marketing del poder hacer, del you can, del supuesto no sometimiento a las formas establecidas, en definitiva es la más sutil y la mayor de las coacciones. Porque efectivamente ya no te coacciona un jefe en un trabajo, ya no te coacciona un partido político, ya no te coacciona una ideología, sino que efectivamente te coacciona el mercado, a partir de la absoluta desregulación de todas las formas comunitarias de articulación. Entonces vos ahí estás, vos, solo, aislado, en tu mundo, haciendo teletrabajo. Porque la mano del mercado es invisible y es mentira. Y es mentira. Es absolutamente, es invisible y es mentira. Y es una época en la que han proliferado, dice, y proliferan, y esto lo escribe en 2015, es decir, algunos años antes de la pandemia, que vino a recrudecer las condiciones de desigualdad y las condiciones de precarización laboral. Efectivamente, la libertad, efectivamente, que aparece en esta época contemporánea como lo contrario de las coacciones, lo que ha generado esta supuesta libertad son más coacciones y enfermedades como la depresión, como la ansiedad, como una medicalización extrema, los índices de suicidio, los índices de suicidio, y aparece un sujeto que es el sujeto del rendimiento, aquel que tiene que trabajar todo el tiempo, aquel que se cree que es su propio jefe, y una sociedad, robot se llama eso, se llama robot, o también se llama, una lógica de precarización absoluta de la vida, una lógica y una sociedad en la que se han perdido todas las mediaciones, ¿no? Entonces, una sociedad sin mediaciones, ¿es una sociedad en la que somos libres?, se pregunta Byung-Chul Han. Efectivamente responde que no, que aparentemente esta sociedad en la que se nos aparece y se nos presenta el teletrabajo, que vos sos tu propio jefe, etcétera, etcétera, todo ese discurso neoliberal, en definitiva, lo que hace es ejercer una coacción mucho más sutil que la coacción que ejercía antes la fábrica, que ejercía antes la iglesia, que ejercía antes la familia, ¿no? Una sociedad de seres aislados, de seres autónomos, supuestamente autónomos, pero que en definitiva aparece la vida como un lugar de supervivencia, y aparece la vida atravesada absolutamente por el trabajo, por un trabajo que paradójicamente en la era del neoliberalismo se vuelve una forma de alienación absoluta. Por eso el sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con el resto, con los otros, relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios, dice Byung-Chul Han, no hay amistad sin fin alguno. Ser libre significaba, en el indoeuropeo, libertad y amigo tenían, en el indoeuropeo, en la etimología, tenían la misma raíz. La libertad es fundamentalmente una palabra relacional, y esta época, si pierde algo, es la relación. Y la pandemia y las formas de teletrabajo y de estar cada vez más aislados rompen absolutamente todo lazo relacional. Por eso el aislamiento total, decía Byung-Chul Han en 2015, al que nos conduce el régimen neoliberal, liberal, y que hoy proponen los libertarios, el aislamiento total no nos hace realmente libres, sino que nos hace mucho más esclavos. Esclavos de nosotros mismos en un afuera absoluto. Cuando digo un afuera es sin ningún lazo ni ninguna mediación entre eso tan atroz que es el capital, que cada vez se acumula en menos manos, ¿no? Recordemos la cínica frase nosotros que tenemos que trabajar todo el día. Recordemos la cínica frase de Auschwitz: solo el trabajo se hará libres. Absolutamente. Es algo tremendo. Es tremendo lo que acaba de decir Jorge, es tremendo. Porque la sociedad contemporánea es una sociedad en donde, para decirlo rápida y burdamente, discúlpenme por ser libre significa realizarse mutuamente, y esta sociedad lo que te dice es que vos te realizás individualmente. Vos podés elegir todo. Mirá, vuelvo a decir muy burdamente, cuando vos podés elegir todo es porque no estás eligiendo nada. Y a mí no me dejes elegir todo, porque si yo elijo todo me va a ir muy mal, y nos está yendo muy mal como sociedad, en esta sociedad de eso que llamamos neoliberalismo, y en esa sociedad en donde estos personajes libertarios quieren efectivamente disputarnos esa palabra tan rica que no debemos dejársela ni a los liberales ni a los libertarios, y que debemos recuperar el campo nacional y popular, como decía Jorge, como traía Facu también. El campo nacional y popular tiene que recuperar la palabra libertad, y permítame que les diga, también tiene que recuperar la tradición más rica del liberalismo, aquel que se enfrentó al feudalismo y se enfrentó a la iglesia, y aquel que fundó las bases de una nación moderna en la Argentina. Y que además, para alcanzar la libertad, tenía necesariamente que luchar.